¿Sabías que no todo lo que se presenta como cristiano realmente lo es? Jesús nos advirtió claramente: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:15. Esta advertencia no es solo para líderes espirituales, sino para cualquier sistema de creencias que, aunque use el nombre de Cristo, distorsiona su verdad. Hoy exploraremos 5 religiones que parecen cristianas, pero que en realidad contradicen las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Te mostraremos cómo identificar estas falsas doctrinas, qué peligros espirituales representan y por qué es vital mantenernos firmes en la verdadera fe. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Muchos piensan que el mayor peligro espiritual está en lo completamente opuesto al cristianismo, en prácticas oscuras o credos abiertamente anticristianos. Pero la amenaza más sutil y devastadora es aquella que se disfraza de luz, que toma prestados los símbolos del Evangelio, que habla de Jesús, que cita las Escrituras, pero que en su esencia niega la verdad. La palabra de Dios nos alerta con claridad sobre esta estrategia del enemigo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Lo más peligroso no siempre es lo que está lejos de la verdad, sino lo que parece estar cerca, pero en realidad conduce a la perdición. En esta primera parte hablaremos de ese engaño espiritual disfrazado de piedad, de religiones que se visten con apariencia cristiana, pero cuya raíz es completamente distinta. Y entender esto no solo es importante, es urgente, porque la eternidad está en juego. En los tiempos de Jesús, la confrontación más intensa no fue con los paganos o con los romanos, sino con los fariseos, hombres religiosos que conocían las Escrituras, que predicaban el nombre de Dios, pero cuyo corazón estaba lejos de él. Jesús les dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Esa es la esencia del engaño espiritual: parecer piadoso por fuera, pero estar contaminado por dentro. Y ese mismo patrón se repite hoy en movimientos religiosos que proclaman a Jesús con la boca, pero lo niegan con sus fundamentos. Por eso es tan importante discernir, mirar más allá de las apariencias y aferrarnos a la verdad revelada por Dios en su palabra. Hoy más que nunca, el mundo está lleno de mensajes que se presentan como cristianos, pero que no lo son. Y si no tenemos raíces profundas en la verdad, podemos ser fácilmente arrastrados por ellos. El apóstol Pablo lo anticipó con palabras claras y contundentes: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. 2 Timoteo 4:3. Este versículo es más actual que nunca. Vemos cómo miles de personas siguen a movimientos que predican un evangelio modificado, diluido o centrado en el hombre en lugar de Dios. Y lo más inquietante es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo seducidos por una falsa luz. Uno de los elementos más peligrosos de estas falsas religiones es que no se presentan como una ruptura total con el cristianismo, sino como una mejora, una nueva revelación, una verdad restaurada. Dicen tener la verdadera interpretación, dicen haber recuperado lo que la iglesia perdió, dicen tener profetas modernos que revelan lo que la Biblia no alcanzó a decir. Todo esto suena profundo, incluso emocionante para quienes buscan respuestas. Pero detrás de estas afirmaciones se esconde un ataque directo a la suficiencia de la palabra de Dios. La Biblia nos advierte claramente contra este tipo de añadiduras. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:18. No necesitamos una nueva revelación, necesitamos volver a la revelación que ya nos fue dada. El enemigo sabe que la verdad es poderosa,
Por eso no siempre trata de eliminarla, sino de imitarla. Quiere hacer pasar lo falso por verdadero. Lo hizo desde el principio, en el huerto del Edén, cuando dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. No negó a Dios, no propuso una rebelión abierta, solo sembró duda, solo torció levemente las palabras. Ese pequeño desvío fue suficiente para causar la caída. Y eso mismo hace hoy. Introduce desviaciones sutiles, ligeros cambios en el mensaje, sustituciones imperceptibles, que a la larga conducen a una fe que ya no es fe verdadera, sino una religión humana disfrazada de espiritualidad. Cuando Jesús habló del fin de los tiempos, no solo habló de guerras, hambres o terremotos, habló de engaño. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. No dijo que negarían a Cristo, dijo que vendrían en su nombre. Este es un punto clave. No todos los que dicen Cristo están hablando del mismo Jesús revelado en la Biblia. Algunas religiones falsas utilizan el nombre de Jesús, pero presentan una figura completamente diferente. Un Jesús creado por sus propias doctrinas, un Jesús que no salva, que no redime, que no tiene poder. Por eso es fundamental conocer al verdadero Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Cualquier otro Jesús, por más familiar que suene, es un engaño. He conocido personas sinceras, llenas de buenas intenciones, que han sido atrapadas por estos movimientos. No llegaron a ellos buscando rebelarse contra Dios. Al contrario, buscaban respuestas, buscaban dirección. Y encontraron una comunidad que hablaba de amor, que usaba la Biblia, que tenía una estructura ordenada. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que algo no encajaba. Comenzaron a notar contradicciones, enseñanzas extrañas, manipulaciones disfrazadas de fe. Algunas lograron salir, otras tristemente aún siguen allí, convencidas de que están en la verdad, cuando en realidad están en una prisión espiritual. Este es el mayor triunfo del enemigo: mantener cautivas a personas sinceras dentro de sistemas que parecen cristianos, pero que niegan a Cristo en lo profundo. La estrategia de estas falsas religiones no es destruir la Biblia, es reinterpretarla. No es negar a Jesús, es redefinirlo. No es acabar con la iglesia, es crear una imitación. Y lo hacen con tanto cuidado, con tanta sofisticación, que incluso los creyentes maduros pueden ser confundidos si no están firmes en la verdad. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. La defensa no es contra el mundo secular, es muchas veces contra enseñanzas que parecen piadosas, pero que distorsionan el evangelio. Una característica común de estas religiones falsas es su obsesión con el control. Al principio parecen libres, abiertas, centradas en la verdad, pero con el tiempo revelan su verdadero rostro: estructuras rígidas, líderes incuestionables, enseñanzas que prohíben pensar fuera de los márgenes establecidos. La libertad en Cristo es reemplazada por sumisión a una organización. El gozo del evangelio es sustituido por un miedo constante a equivocarse o desobedecer. Esto no es nuevo. Jesús lo vio en su tiempo y lo denunció con fuerza. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23:4. Las falsas religiones no liberan, esclavizan, no acercan a Dios, alejan. Es triste ver cómo muchas de estas religiones se presentan como el camino verdadero, mientras acusan a todos los demás cristianos de estar en error. Se proclaman la única iglesia verdadera, el único canal de salvación, y todo aquel que no pertenezca a su sistema es visto como perdido. Esta mentalidad exclusivista contradice el corazón del evangelio, que invita a todos, sin distinción, a venir a Cristo. En Juan 6:37 Jesús dijo:
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. La salvación no pertenece a una institución, pertenece a Cristo. Y cualquier movimiento que pretenda monopolizar la gracia está usurpando un lugar que solo le corresponde a Dios. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado muchas formas de herejía, desde los gnósticos del primer siglo hasta los movimientos pseudo-cristianos de hoy. El patrón es el mismo: una mezcla de verdad y mentira, un disfraz de piedad, una manipulación de las Escrituras. Pablo, en su carta a los Gálatas, fue contundente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1, 6, 7. Este mensaje sigue vigente. Hay muchos que predican un evangelio diferente, pero solo hay uno verdadero. No debemos caer en el error de pensar que porque una religión habla de Dios, cita la Biblia y promueve valores morales, entonces es cristiana. El cristianismo no se define por la moral, ni por la tradición, ni por las apariencias. Se define por una relación viva y verdadera con Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado, único Salvador del mundo. Cualquier sistema que le reste a Cristo, que añada requisitos humanos a la salvación o que sustituya su obra con normas humanas, está desviándose de la verdad. Pablo lo dejó claro en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento. Necesitamos volver a la palabra con ojos abiertos y corazón humilde. Necesitamos orar por revelación, no de nuevas verdades, sino de la verdad eterna que ya ha sido dada. Y sobre todo, necesitamos permanecer firmes en la fe, sabiendo que muchos serán engañados, pero los que conocen a su Dios se mantendrán fieles. El libro de Daniel nos dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Ese debe ser nuestro anhelo: conocer a Dios profundamente, vivir en su verdad y ayudar a otros a salir del error. Ahora que hemos comprendido cómo opera el engaño espiritual bajo apariencia de luz, es necesario ir más a fondo. ¿Estás listo para seguir descubriendo la verdad que libera? Negar la divinidad de Jesucristo es socavar el fundamento mismo del cristianismo. Aunque muchas religiones falsas proclaman su nombre, utilizan sus palabras y hasta citan su ejemplo, en lo profundo niegan que Él es Dios hecho carne. Esta negación, aunque a veces disimulada bajo doctrinas que suenan espirituales o razonables, representa una fractura total con la verdad del Evangelio. Jesús no fue simplemente un maestro sabio, un profeta honorable o un líder moral admirable. Él es el Verbo eterno, por quien y para quien fueron hechas todas las cosas. En Juan 1:1, la Escritura es explícita: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta verdad no está sujeta a interpretación, ni puede ser suavizada sin distorsionar el mensaje divino. Cualquier religión que se diga cristiana pero niegue esta realidad, deja de serlo en ese mismo acto. En muchos movimientos modernos se ha vuelto común afirmar que Jesús fue el Hijo de Dios, como si se tratara de un título simbólico o una manera cultural de expresar cercanía con lo divino. Pero la Biblia no deja lugar a esa ambigüedad. El título Hijo de Dios en las Escrituras implica igualdad con el Padre. Por eso los líderes religiosos de su tiempo querían matarlo. Juan 5:18 lo dice con claridad. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús no fue crucificado por ser bueno, ni por predicar amor, sino porque afirmó ser uno con el Padre. Esta afirmación sigue siendo piedra de tropiezo para quienes no reconocen en Él la plenitud de la deidad.
Pablo escribió a los colosenses palabras que confrontan directamente cualquier intento de rebajar la naturaleza de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Esto significa que en Jesús no hay parte de Dios, ni manifestación parcial, sino la totalidad de Dios. No fue un ser iluminado que alcanzó un nivel divino, ni un mensajero que vino en representación. Él es Dios mismo en forma humana. El misterio de la encarnación no es una metáfora, es el centro de la fe cristiana. Y cuando esto se niega, aunque se conserve el nombre de Jesús, se ha abandonado el Evangelio. El apóstol Juan en su primera carta fue tajante respecto a esta verdad. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. 1 Juan 4:3. La negación de la encarnación no es un detalle menor. Según la palabra de Dios, es una señal inequívoca del espíritu del anticristo. Por eso es tan grave cuando una religión, aún proclamando seguir a Cristo, redefine quién es Él. Lo presentan como un ser creado, como un ángel, como un ejemplo a seguir, pero niegan que Él sea el Dios eterno, el Alfa y la Omega. El disfraz doctrinal puede ser sofisticado, pero la raíz es la misma, una negación de la identidad divina de Jesús. Jesús mismo afirmó su divinidad de forma directa en varias ocasiones. En Juan 8:58 declaró: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración provocó que los judíos tomaran piedras para apedrearlo, porque entendieron perfectamente que al decir yo soy, Jesús estaba utilizando el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. No se trató de una expresión poética ni de una afirmación filosófica. Fue una declaración clara de su identidad eterna. Negar esto es rechazar la revelación más sublime de Dios a la humanidad. En el libro del Apocalipsis, Jesús habla con la autoridad que solo Dios posee. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Ningún profeta en la historia de Israel habló de sí mismo de esta manera. Ningún siervo de Dios se atribuyó semejantes títulos. Solo uno puede decir con verdad que es el principio y el fin, el Creador eterno. Esta proclamación de Cristo no deja lugar para medias tintas. O se le acepta como Dios o se le rechaza. No hay espacio para redefinirlo. Las falsas religiones que niegan esta verdad suelen hacerlo con discursos que parecen razonables. Alegan que Jesús es exaltado, pero no igual al Padre. Dicen que fue el primero de la creación, pero no el creador. Algunos afirman que fue un espíritu enviado, otros que fue el Hijo literal de Dios en términos biológicos. Todas estas versiones comparten un error común. Reducen a Jesús a algo menos que Dios, y al hacerlo, privan al Evangelio de su poder, porque solo Dios puede salvar. Solo un sacrificio perfecto, eterno e infinito, podía pagar el precio del pecado. Si Jesús no es Dios, entonces su muerte no es suficiente, y seguimos en nuestros pecados. El escritor de Hebreos lo expresa con autoridad celestial. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. Aquí el Padre habla al Hijo y lo llama Dios. Esta declaración no es simbólica, no es un recurso literario. Es la voz del cielo afirmando lo que muchos hoy niegan. Jesús no fue promovido a divinidad. Él siempre fue, es y será Dios. Negar esto es rechazar la autoridad de toda la Escritura, porque esta verdad está en cada página, en cada revelación, en cada profecía cumplida. Desde el Antiguo Testamento ya se vislumbraba esta realidad. Isaías profetizó: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Isaías 9:6. Esta profecía, siglos antes del nacimiento de Cristo, ya anunciaba que el Mesías no sería simplemente un hombre justo, sino Dios fuerte. No es una opinión doctrinal, es el plan divino revelado desde el principio. Cuando Tomás vio al resucitado, cayó de rodillas y exclamó: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Y Jesús no lo corrigió, no lo reprendió por idolatría. Lo aceptó porque esa declaración no era un error, sino la revelación gloriosa de la fe. El que estuvo muerto ahora vive por los siglos y es adorado como Dios por quienes le conocen. La adoración que se rinde a Cristo en las Escrituras no sería aceptable si Él no fuera Dios. Pero una y otra vez los ángeles le adoran, los redimidos le exaltan, el Padre le glorifica. No hay espacio para relativizar esta verdad. El mismo Espíritu Santo da testimonio de la divinidad de Cristo. En 1 Corintios 12:3 leemos: Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Este Señor no es una fórmula vacía. En el contexto bíblico, Señor es la traducción del nombre divino, Adonai, utilizado para referirse a Dios. Reconocer a Jesús como Señor implica reconocer su soberanía total, su autoridad eterna, su igualdad con el Padre. No es solo una forma de respeto, es una confesión de fe. Negar la divinidad de Jesús también implica desconocer la unidad perfecta de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo en esencia, aunque distintos en persona. Esta verdad, aunque misteriosa para la mente humana, es claramente revelada en la Escritura. En el bautismo de Jesús, los cielos se abrieron, el Espíritu descendió en forma de paloma, y el Padre habló desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. En ese momento las tres personas divinas se manifestaron de forma visible y audible, confirmando su unidad perfecta. El que niega al Hijo, niega al Padre, y el que niega esta verdad no puede llamarse cristiano. Muchas falsas religiones toman versículos aislados y los interpretan fuera de contexto para sostener sus doctrinas. Uno de los más utilizados es Juan 14:28, donde Jesús dice: El Padre es mayor que yo. Pero esta afirmación no niega su divinidad, sino que refleja su posición en ese momento como Hijo encarnado, sujeto voluntariamente al Padre. Filipenses 2:6-7 lo explica con claridad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La superioridad del Padre no es de esencia, sino de función temporal. El mismo Jesús que se humilló hasta la cruz ha sido exaltado hasta lo sumo y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es indispensable comprender que el verdadero cristianismo se sostiene en esta piedra angular. No hay fe cristiana sin un Cristo divino. No hay redención sin un Salvador eterno. No hay iglesia verdadera donde no se confiese con convicción que Jesús es Dios. Esta no es una opción entre muchas, es la base misma de la vida eterna. Jesús lo dijo con palabras que atraviesan el alma: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. No basta con creer en un Jesús histórico, no basta con admirar su ejemplo. Es necesario creer que Él es el gran yo soy, el Dios que vino a salvarnos. A medida que avanzamos en este análisis, se hace evidente que muchas religiones que parecen cristianas fallan en este punto crítico. Hablan de Jesús, pero no creen en Él como Dios. Y eso marca toda la diferencia, porque un Jesús que no es Dios no tiene poder para perdonar, para transformar, para interceder. Un Jesús que no es Dios no es el Jesús de la Biblia. Es una invención religiosa, útil para formar comunidades, para inspirar valores, pero inútil para salvar almas. Las Escrituras no nos dejan espacio para el error. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la figura de Cristo
se revela con una coherencia y una gloria que solo pueden atribuirse a Dios mismo. Él es el Creador, el Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11. Esa confesión no es opcional, es el destino de toda la humanidad. Y aquellos que hoy lo niegan, algún día lo reconocerán, aunque ya sea demasiado tarde. Por eso es vital discernir, no por apariencia, no por emoción, no por costumbre, sino por la verdad eterna revelada en la palabra. Toda religión que parezca cristiana pero niegue esta verdad fundamental está guiando a las almas hacia el error. Es una puerta falsa, un camino ancho que no lleva a la vida, sino a la perdición. Jesús no dejó margen de ambigüedad. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. Quien no confiese que Jesús es Dios, no puede ser llamado hermano en la fe, aunque use los mismos términos, aunque cite los mismos textos, aunque aparente la misma devoción. La verdad no se define por las apariencias, sino por la fidelidad a la revelación de Dios. En esta fidelidad se juega la salvación eterna. La negación de la divinidad de Cristo no es solo un error teológico, es una barrera que separa del Dios verdadero. Cuando se habla de religiones falsas que parecen cristianas, uno de los elementos más difíciles de identificar a primera vista es su manera de utilizar la Biblia. Estas doctrinas no descartan las Escrituras. Al contrario, las citan con frecuencia, las colocan en el centro de sus discursos, incluso las memorizan y las repiten constantemente. Sin embargo, su error no está en lo que omiten, sino en lo que distorsionan. El enemigo siempre ha sabido que la Escritura tiene poder. Por eso, desde los primeros días, ha buscado torcer su sentido para sembrar confusión. En el desierto, Satanás mismo citó la Biblia al tentar a Jesús, pero lo hizo de forma parcial, manipulando el contexto para justificar su mentira. Jesús respondió con verdad, dejando en evidencia que el conocimiento de la palabra no basta. Se necesita fidelidad al mensaje completo de Dios. Las falsas religiones que se disfrazan de cristianismo siguen ese mismo patrón. No niegan directamente la Biblia, pero la reinterpretan con sus propios filtros, suprimen partes clave, elevan pasajes secundarios por encima de doctrinas fundamentales o extraen versículos aislados para construir sistemas enteros de creencias. La Escritura deja de ser la voz de Dios revelada para convertirse en una herramienta al servicio de su estructura religiosa. Se utiliza como justificación, como autoridad aparente, pero el mensaje original es reemplazado por una versión adulterada que se ajusta a sus fines. La palabra nos advierte con claridad sobre esto. En 2 Pedro 3:16, el apóstol señala que algunos tuercen las Escrituras para su propia perdición. La expresión no es accidental. El verbo torcer implica violencia, fuerza aplicada sobre el texto para que diga lo que no dice. No se trata de un error inocente, sino de una manipulación intencionada que altera el sentido original. La consecuencia de este acto no es trivial. Pedro dice que esto conduce a la perdición. No es un asunto de matices doctrinales, es una desviación que separa a las almas del verdadero evangelio. La Escritura es clara en cuanto a su propósito y autoridad. En 2 Timoteo 3:16 leemos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo establece que no hay partes secundarias o prescindibles. Cada palabra, cada línea, cada principio fue dado por inspiración divina. Por eso, cualquier sistema que seleccione solo ciertos textos mientras ignora otros ya está pervirtiendo la palabra. No se puede construir la verdad sobre una base parcial. La revelación de Dios es una unidad,
Fragmentarla es traicionar su intención. Un patrón común en estas religiones es el uso de pasajes del Antiguo Testamento fuera del contexto del cumplimiento en Cristo. Muchos de estos grupos establecen normas, ritos o leyes que eran parte del antiguo pacto, presentándolos como vigentes y obligatorios para los creyentes de hoy. Ignoran o minimizan el hecho de que Jesús es el cumplimiento de la ley. En Mateo 5:17, Él declaró: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Al cumplir la ley, Jesús inaugura un nuevo pacto basado en la gracia y no en las obras de la ley. Cuando se vuelve a imponer el antiguo sistema como camino de salvación o como requisito de justicia, se está anulando la obra de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo luchó contra este error en sus cartas. En Gálatas 2:21 escribió: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta declaración es una confrontación directa contra toda enseñanza que pretende utilizar la Biblia para reinstaurar prácticas que fueron abolidas por la cruz. La ley tenía un propósito: mostrar el pecado y conducirnos a Cristo. Pero una vez llegado el cumplimiento, el antiguo sistema fue reemplazado por algo superior. Ignorar esto no es simplemente un error de interpretación, es un rechazo al sacrificio de Cristo. Otro mecanismo frecuente de manipulación bíblica es la creación de doctrinas completas a partir de un solo versículo. En lugar de interpretar la Escritura con la Escritura, se toma una frase, se aísla de su contexto y se convierte en pilar absoluto. Este tipo de enseñanza no construye sobre roca, sino sobre arena. Jesús mismo advirtió contra los que oyen sus palabras, pero no las ponen en práctica como Él enseñó. Mateo 7:26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No basta con oír, no basta con repetir versículos. La verdad se halla en el mensaje completo, no en una colección de frases sueltas. En muchas de estas religiones, el líder o fundador ocupa un lugar central en la interpretación de las Escrituras. La Biblia deja de ser el referente final y se convierte en un libro que solo puede entenderse a través de la enseñanza exclusiva de ese grupo. Esta dependencia no solo es peligrosa, sino que contradice la enseñanza del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, Juan 16:13. No dijo que enviarían nuevos intérpretes infalibles. No prometió una organización que reemplazaría al Espíritu. Cada creyente con corazón humilde y espíritu regenerado tiene acceso a la verdad por medio de la palabra. El Salmo 119:105 lo expresa con belleza y firmeza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta imagen muestra que la Escritura no es una herramienta manipulable, sino una guía segura para quien camina con Dios. Cuando esta luz se distorsiona, el camino se vuelve oscuro. Y quien guía a otros en esa oscuridad, aunque lo haga usando lenguaje religioso, está conduciendo a la confusión, no a la salvación. Algunos grupos incluso han producido sus propias versiones de la Biblia ajustadas para sostener sus doctrinas. Cambian palabras clave, alteran pasajes centrales, eliminan versículos incómodos o los traducen de forma tendenciosa. Esto es más que una interpretación errónea. Es una falsificación directa de la palabra de Dios. El libro de Proverbios advierte con severidad: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30:6. Alterar la Escritura no es un acto de sinceridad espiritual, es una rebelión contra la autoridad divina. El libro de Jeremías contiene una denuncia profética que se repite hoy con escalofriante exactitud. Dios dice por boca del profeta: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón?
He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jeremías 23, 26, 32. Las falsas religiones usan la Biblia para justificar visiones, sueños y mensajes que Dios no ha dado. Visten del lenguaje bíblico una estructura que no nace de Dios. Este patrón se repite con frecuencia. Una revelación personal que se coloca por encima del texto bíblico. Una nueva luz que supuestamente corrige los errores del cristianismo histórico. Una visión celestial que redefine siglos de enseñanza apostólica. La palabra de Dios, sin embargo, ya fue dada de forma completa y suficiente. En Judas 1:3 se nos exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No hay una segunda entrega, no hay actualización. La fe fue dada una vez y para siempre. Todo lo que pretenda añadirse o corregirla no proviene del cielo. En Apocalipsis 22:19, la advertencia es categórica. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Estas palabras deben estremecer a todo aquel que toma la Biblia a la ligera, que la usa como un catálogo de argumentos o que selecciona de ella solo lo que conviene. La Escritura no es una herramienta para validar ideas humanas. Es la voz misma de Dios revelada a su pueblo. El error de las religiones falsas no es su falta de reverencia aparente hacia la Biblia. Es su uso interesado, fragmentado y manipulador. El respeto verdadero a la palabra se expresa en la sumisión total a su mensaje, no en su utilización como medio para justificar doctrinas humanas. Cuando el hombre se convierte en el juez de la Biblia, el resultado es confusión. Pero cuando la Biblia juzga al hombre, la verdad resplandece. Jesús reprendió a los saduceos por su desconocimiento de las Escrituras. Les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. Este error se repite cada vez que alguien pretende entender la fe cristiana al margen del mensaje completo de la Biblia. Las falsas religiones hablan de amor, de paz, de familia, de valores, pero omiten el peso de la verdad, la necesidad del arrepentimiento, la centralidad de la cruz y la exclusividad de Cristo como Salvador. La Escritura debe ser interpretada desde la cruz. Cada texto, cada promesa, cada mandamiento encuentra su sentido en la obra redentora de Cristo. Cuando se usa la Biblia sin esta clave, se convierte en un libro más, sujeto a las opiniones del lector. Pero cuando se interpreta a la luz del Evangelio, revela la gloria de Dios y la salvación que solo Él ofrece. El enemigo no necesita destruir la Biblia para desviar a las almas. Le basta con ofrecer interpretaciones engañosas, con sembrar duda, con presentar líderes carismáticos que proclamen tener una comprensión superior. Por eso es esencial conocer la palabra de manera íntegra, meditar en ella y dejar que el Espíritu de Dios la revele con claridad. No hay sustituto para la verdad revelada en las Escrituras. Cada vez que se levanta un movimiento que aparenta seguir a Cristo, pero manipula su palabra, estamos frente a un peligro real. El trigo y la cizaña crecen juntos, pero su fruto los distingue. El verdadero evangelio produce humildad, reverencia, obediencia y amor por la verdad. La versión falsificada produce orgullo doctrinal, dependencia humana y una fe construida sobre arena. Una de las señales más peligrosas en las religiones que parecen cristianas pero no lo son, es la sustitución sutil del Espíritu Santo por revelaciones humanas. Esta desviación no siempre se presenta de manera abierta ni agresiva. A menudo viene envuelta en promesas de experiencias profundas, en la exaltación de líderes carismáticos o en sistemas que afirman tener un acceso exclusivo a la voz de Dios. El lenguaje es espiritual,
Las emociones son intensas, las estructuras parecen sólidas, pero en el fondo el Espíritu de Dios ha sido desplazado. Donde antes estaba la guía divina, ahora hay manipulación. Donde debía reinar la palabra revelada por el Espíritu, ahora gobiernan normas dictadas por hombres. Donde debía operar el poder santo de lo alto, ahora solo hay misticismo vacío y una obediencia ciega al liderazgo humano. Este cambio, por más encubierto que parezca, termina destruyendo el vínculo real con Dios, porque se reemplaza la dependencia del Espíritu por la sumisión a estructuras humanas disfrazadas de espiritualidad. Jesús fue claro al prometer que el Espíritu Santo sería el guía, el maestro, el consolador. En Juan 16:13 dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta promesa no está sujeta a interpretación ni se refiere a una élite espiritual. Es un regalo para todo creyente nacido de nuevo, un testimonio interno que lleva a la verdad completa. Pero cuando una religión comienza a depender más de las palabras de sus líderes que del Espíritu mismo, cuando se da más autoridad a supuestas revelaciones que a la voz del Espíritu revelada en la palabra, ya se ha cruzado un límite peligroso. El Espíritu no grita, no impone, no se contradice. Él guía con poder, pero también con santidad, y nunca se prestará a respaldar estructuras que lo excluyen en nombre de un orden humano. En muchos de estos sistemas religiosos se observa cómo la comunión con el Espíritu se ve reemplazada por un conjunto rígido de normas, ceremonias o directrices institucionales que supuestamente representan la voluntad de Dios. Pero esta sustitución no produce vida espiritual, sino esclavitud. En lugar de libertad, hay control. En lugar de renovación, hay rutina. En lugar de fruto del Espíritu, hay obras externas que impresionan pero no transforman. La vida cristiana no puede ser reducida a un manual de instrucciones humanas. El verdadero caminar con Dios es dinámico, íntimo, impulsado por la acción continua del Espíritu Santo que convence, corrige, guía y fortalece desde adentro. Sin Él todo se vuelve mecánico. Sin Él se puede tener religión, pero no relación. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6 hizo una distinción vital al decir: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No se refiere a que la escritura sea peligrosa, sino a que cuando se convierte en letra muerta, manipulada por estructuras humanas sin el soplo del Espíritu, deja de dar vida. Esta letra muerta es la que usan las religiones falsas para construir sus sistemas. Toman la verdad, pero la sacan del contexto de comunión con el Espíritu. La convierten en un código, en una carga, en una herramienta de control. La palabra que fue dada para liberar es usada para oprimir. La voz que debía guiar es silenciada por decretos humanos. El Espíritu Santo no es un símbolo teológico ni un concepto decorativo. Es la presencia viva de Dios entre nosotros. Es quien nos regenera, nos adopta, nos da poder y nos transforma a la imagen de Cristo. Romanos 8:14 afirma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El verdadero cristianismo no se sostiene sobre estructuras externas ni sobre la iluminación de líderes humanos, sino sobre la presencia activa del Espíritu. Si Él no está en el centro, todo se desmorona, aunque la apariencia siga siendo piadosa. El problema se agrava cuando esas religiones falsas afirman recibir mensajes frescos, revelaciones nuevas o instrucciones divinas que no pueden ser cuestionadas, porque supuestamente provienen directamente de lo alto. Sin embargo, esas revelaciones con frecuencia contradicen la palabra, cambian principios eternos o colocan a ciertas personas en un nivel de autoridad incuestionable. La Biblia nos advierte contra estos movimientos.
En Gálatas 1:8, Pablo declara: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta advertencia corta de raíz cualquier intento de validar una enseñanza que no concuerde plenamente con el evangelio revelado y sostenido por el Espíritu. El Espíritu Santo nunca se contradice. Él no inspiró la Escritura para luego pasar por alto su contenido. No revela hoy algo que anule lo que ya dijo. Su función es precisamente recordarnos todo lo que Cristo enseñó. Juan 14:26. Por eso, cuando una religión que aparenta ser cristiana introduce doctrinas nuevas, exige obediencia a nuevas revelaciones o asigna a ciertos hombres una autoridad exclusiva sobre el discernimiento espiritual, ha desplazado al Espíritu de su lugar, ha dejado de depender de Dios para depender del hombre. Y ese cambio, aunque esté disfrazado de obediencia, es rebelión espiritual. En algunas religiones falsas, incluso se llega a afirmar que el Espíritu habla solo a través de un cuerpo organizado, a través de un canal específico o a través de líderes ungidos que tienen el monopolio de la verdad. Esto no es más que una reconfiguración del sacerdocio levítico que Cristo vino a cumplir y a reemplazar. El velo se rasgó, el acceso a Dios fue abierto y cada creyente, por medio del Espíritu, puede entrar con libertad al lugar santísimo. Hebreos 10:19-20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esta libertad no es simbólica, es una realidad espiritual. Quien la sustituye por un sistema jerárquico que impide al creyente acercarse directamente a Dios, está negando el poder del Espíritu. Una señal clara de que el Espíritu ha sido sustituido es la ausencia de fruto espiritual. El fruto del Espíritu no puede ser falsificado. No se trata de conductas forzadas ni de rituales repetidos, sino de una transformación interior que solo Él puede producir. Gálatas 5:22 lo describe con precisión: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si en una comunidad religiosa lo que predomina es el temor, la sumisión ciega, la culpa o la dependencia humana, entonces el Espíritu no está gobernando, porque donde Él está hay libertad, donde Él guía hay vida, donde Él habita hay transformación. El Espíritu no busca ser sustituido ni compartido. No necesita estructuras humanas para hablar, ni mediadores modernos para manifestarse. Él actúa con soberanía y su presencia es suficiente para sostener, guiar y fortalecer a la iglesia. Por eso, cualquier sistema que lo reemplace con dogmas organizacionales, decretos inamovibles o visiones particulares ha dejado de ser iglesia para convertirse en estructura humana. La iglesia verdadera es aquella que se mueve por el Espíritu, que escucha su voz, que se rinde a su dirección. En Romanos 8:9 leemos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No se trata de ritos, de membresías, de cargos, de títulos. La verdadera identidad del cristiano está en su relación con el Espíritu. Es Él quien sella, quien da testimonio, quien confirma la filiación. Sin Él, la estructura más perfecta es solo un edificio vacío. Sin Él, la doctrina más ortodoxa es letra sin vida. No es casualidad que en los tiempos finales, según 1 Timoteo 4:1, el Espíritu mismo advierte que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta apostasía no vendrá solamente desde fuera, vendrá disfrazada, con lenguaje cristiano, con estructuras parecidas, con Biblia en mano. Pero el Espíritu no estará allí. Habrá emoción, pero no revelación. Habrá fervor,
pero no transformación. Habrá movimiento, pero no vida. Solo el Espíritu da vida. Solo Él puede sostener la fe verdadera. Al sustituir al Espíritu por voces humanas, estas religiones anulan también el poder de la oración genuina, porque la oración cristiana nace del Espíritu y es guiada por Él. Romanos 8:26 lo declara así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sin el Espíritu, la oración se convierte en repetición vacía. Con Él se convierte en comunión viva con Dios. Por eso, donde Él ha sido suplantado, la oración pierde su esencia y se transforma en fórmula religiosa. El creyente verdadero necesita aprender a reconocer esta diferencia. No todo lo que se presenta como movimiento espiritual lo es. No toda manifestación emocional proviene del Espíritu. No toda estructura que proclama tener revelación habla desde Dios. La palabra es la medida y el Espíritu es el guía. Cuando se le da más autoridad a las enseñanzas nuevas que a las Escrituras, cuando se prefiere la voz de un líder a la dirección interna del Espíritu, ya se ha dado el primer paso hacia el engaño. Volver al Espíritu es volver a la fuente, es abandonar la confianza en hombres, en rituales, en sistemas y rendirse a la guía que viene de lo alto. Es permitir que sea Él quien ilumine la palabra, quien corrija el rumbo, quien fortalezca la fe. La iglesia del libro de los Hechos no fue construida por estrategias humanas, sino por la obra del Espíritu. Fue Él quien les habló, quien les envió, quien les fortaleció, quien les transformó. Esa misma realidad está disponible hoy, pero no para quienes siguen estructuras huecas, sino para quienes caminan en obediencia y dependencia del Espíritu Santo. Todo lo que sustituye al Espíritu, por muy atractivo que parezca, terminará conduciendo a la sequedad. Porque no hay vida fuera de Él, no hay poder fuera de Él, no hay santidad sin su obra. Negarlo es perder la esencia del Evangelio. Ignorarlo es volver al desierto religioso, donde se cumplen formas pero no se encuentra a Dios. Uno de los errores más profundos que cometen las religiones que aparentan ser cristianas es su visión distorsionada de la salvación. A primera vista, muchas de ellas hablan de fe, de seguir a Jesús, de vivir en santidad, pero al examinar su mensaje en detalle, se revela una doctrina contraria al corazón del Evangelio. La enseñanza de que la salvación depende de las obras humanas. Esta idea no solo es errónea, es peligrosa, porque aleja a las personas de la gracia de Dios, las encierra en un sistema de esfuerzo constante y las priva del descanso que solo Cristo puede dar. Este no es un tema secundario, es el centro mismo de la fe cristiana. Donde no hay gracia, no hay evangelio. Donde se enseña que el hombre puede salvarse a sí mismo mediante sus actos, allí no está Cristo, aunque su nombre se pronuncie. La Escritura establece con absoluta claridad que la salvación es un regalo. Efesios 2, 8, 9 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta declaración corta de raíz toda pretensión humana. La gracia no es algo que se gana, es algo que se recibe. La fe no es una obra más, es la puerta abierta por Dios para que el hombre entre en la salvación sin mérito alguno. En este fundamento se edifica todo el mensaje del Evangelio. Pero las religiones falsas lo ignoran, lo minimizan o lo contradicen. Dicen creer en Cristo, pero colocan sobre los hombros de sus seguidores una lista interminable de requisitos, prácticas, ritos y logros que supuestamente aseguran la salvación. En lugar de confianza, exigen rendimiento. En lugar de descanso, generan ansiedad espiritual. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, se enfrenta con firmeza a este mismo problema. Aquella comunidad había comenzado en la fe, pero fue desviada por quienes querían imponer nuevamente los requisitos de la ley.
En Gálatas 3:3, Pablo pregunta: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Esta pregunta sigue resonando en cada movimiento religioso que afirma que la salvación comienza con la fe, pero se mantiene o se perfecciona con el esfuerzo humano. Esta lógica no es compatible con la obra de la cruz. No se puede complementar la sangre de Cristo. No hay mérito humano que pueda añadirse al sacrificio perfecto. Romanos 11:6 reafirma esta verdad con contundencia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La naturaleza de la gracia excluye toda posibilidad de mérito. Si se añade la obra humana como condición de salvación, se destruye la esencia de la gracia. Y sin gracia no hay salvación. Las religiones falsas que parecen cristianas a menudo citan textos bíblicos para sostener su sistema de méritos. Hablan de obediencia, de santidad, de perseverancia, pero lo hacen desde una lógica legalista, no desde la transformación que produce el Espíritu. Convierten los frutos del Espíritu en requisitos previos y colocan la carga del perdón sobre los hombros del pecador, como si la cruz no hubiese sido suficiente. La carta a Tito también nos da una perspectiva certera. En Tito 3:5 se dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aquí se descarta incluso las buenas obras. No dice que nos salvó de nuestros pecados más graves, pero que el resto lo ganamos con nuestras justicias. Dice que ninguna obra nuestra fue la causa de la salvación, solo la misericordia de Dios. Esa es la diferencia entre el cristianismo verdadero y sus imitaciones. El verdadero evangelio comienza con Dios, no con el hombre. El centro no es lo que hacemos, sino lo que Cristo hizo. Estas religiones no solo imponen obras como requisito, también anulan la seguridad de la salvación. Hacen creer a sus seguidores que deben esforzarse constantemente para merecer el favor de Dios y que un paso en falso puede hacerlos perder todo. Esto crea una espiritualidad basada en el temor, no en el amor. Pero la palabra enseña lo contrario. En Romanos 8:1 leemos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta promesa no depende del comportamiento perfecto, sino de la posición en Cristo. La condenación fue anulada por la obra de la cruz. El creyente no vive para merecer, sino para responder con gratitud a lo que ya recibió. Cuando las obras se convierten en el eje de la vida cristiana, el resultado no es santidad, sino orgullo o desesperación. Orgullo, porque algunos se creen superiores por sus logros. Desesperación, porque otros nunca se sienten suficientes. Ninguno de estos caminos refleja el verdadero evangelio. Filipenses 3:9 lo expresa en palabras del apóstol Pablo, quien renunció a su justicia propia para abrazar la de Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que salva no es la que el hombre construye, sino la que recibe por medio de la fe. Las religiones que predican salvación por obras suelen tener estructuras muy definidas. Establecen listas de comportamientos, de requisitos, de pruebas visibles de espiritualidad. Exigen ritos específicos, cumplimiento de normas estrictas y participación en determinadas actividades. Todo esto se presenta como señal de compromiso, de fidelidad, incluso de fe. Pero en realidad es un intento de edificar la salvación con ladrillos humanos. La Biblia no se opone a las buenas obras. Al contrario, las promueve, pero las pone en su lugar correcto, no como condición de salvación, sino como fruto de una vida transformada. Efesios 2:10 lo aclara. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no son la causa, sino la consecuencia. Otra característica común en estas religiones es su énfasis en la perfección externa.
Se mide la espiritualidad por la apariencia, por la disciplina visible, por la observancia de reglas. Pero Jesús fue claro al advertir contra esta clase de religiosidad. En Mateo 23:27 dijo a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esta crítica no era contra pecadores declarados, sino contra religiosos devotos que creían estar sirviendo a Dios, pero que lo hacían desde una justicia superficial, no desde una transformación del corazón. Las religiones que sustituyen la gracia por las obras también tienden a enfatizar el mérito colectivo. Enseñan que la salvación no es individual, sino que depende de la pertenencia a su grupo específico. Quien no forma parte de su organización, quien no cumple con sus rituales, quien no sigue su camino, está perdido. Esta mentalidad sectaria reduce la gracia a una fórmula exclusiva y contradice el llamado universal del Evangelio. En Juan 3:16 está revelado el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay condiciones organizacionales, no hay estructuras humanas interpuestas, solo fe en Cristo. El apóstol Pedro, en su discurso en Hechos 15, confrontó este mismo problema cuando algunos querían imponer la circuncisión a los nuevos creyentes. Dijo con claridad en el versículo 10: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La gracia fue dada precisamente porque la ley era imposible de cumplir en su totalidad. Quien vuelve a imponer requisitos humanos para la salvación está tentando a Dios, negando la suficiencia de Cristo y anulando el nuevo pacto. Las obras, cuando son el fruto del Espíritu, glorifican a Dios. Pero cuando son utilizadas como moneda de cambio para asegurar el cielo, solo glorifican al hombre. En Isaías 64:6 se nos recuerda que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Esta imagen es radical. Incluso lo mejor que podemos hacer, si es presentado como mérito propio, carece de valor ante la santidad de Dios. Solo la justicia de Cristo es aceptable. Solo su sangre limpia, solo su gracia salva. Quienes han sido alcanzados por la gracia no viven en licencia para pecar. Al contrario, viven con mayor devoción, con gratitud profunda y con un deseo ardiente de obedecer. Pero esa obediencia no nace del temor al castigo, sino del gozo de haber sido perdonados. Romanos 6:14 declara: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no solo salva, también transforma. No solo perdona, también empodera. Pero siempre es gracia, nunca es mérito. En el juicio final, nadie podrá presentarse ante Dios con su hoja de vida espiritual. Nadie será justificado por haber cumplido normas o por haber pertenecido a una organización específica. Solo una cosa contará: si sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 20:15 lo declara sin ambigüedad. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ese libro no se escribe con tinta humana, se escribe con sangre divina, se escribe por fe, no por esfuerzo. Por eso es tan urgente denunciar estas doctrinas que aparentan ser cristianas, pero niegan la gracia, porque aunque usen la Biblia, aunque mencionen a Cristo, aunque promuevan valores, en el fondo están levantando otro evangelio. Y como dijo Pablo en Gálatas 1:9, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No hay salvación en las obras, no hay redención en el mérito. No hay vida eterna en la ley, solo hay vida en el Hijo y solo se accede a ella por gracia mediante la fe. La verdadera fe cristiana reconoce que el hombre no puede salvarse a sí mismo.
que no hay esfuerzo suficiente ni sacrificio humano que pueda alcanzar el favor de Dios, que la única esperanza está en mirar a la cruz, en confiar plenamente en lo que Cristo hizo, en recibir ese regalo con manos vacías y corazón quebrantado, y que desde esa salvación todo lo demás fluye, la obediencia, el servicio, la santidad, pero no como requisito, sino como respuesta. Discernir entre lo verdadero y lo falso se ha vuelto una tarea más urgente que nunca, no porque la verdad haya cambiado, sino porque la mentira se ha disfrazado de verdad con tal habilidad que incluso quienes tienen buena intención pueden ser arrastrados si no están firmes en la palabra. Las religiones falsas que parecen cristianas no se presentan como enemigas del Evangelio. Se camuflan en medio del pueblo, adoptan su lenguaje, imitan sus formas, emplean las escrituras e incluso exaltan valores espirituales. Pero debajo de esa apariencia niegan lo esencial. El peligro no está en su apariencia externa, sino en lo que enseñan, en lo que ocultan, en lo que distorsionan. La Escritura advierte que este tipo de engaño no será evidente para todos. En Mateo 24:24 Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Las falsas religiones no se propagan simplemente porque la gente quiera ser engañada, sino porque ofrecen una apariencia convincente. Utilizan palabras que suenan bíblicas, apelan a la emoción, presentan una estructura ordenada, una comunidad acogedora, una moral aparentemente elevada. Pero todas esas cosas por sí solas no prueban que algo venga de Dios. No es la belleza del envoltorio lo que define la autenticidad de un mensaje espiritual. Es su fundamento, es su fidelidad a la verdad revelada, es su conexión con Cristo, con su palabra, con su espíritu, con su obra en la cruz. En 2 Corintios 11, 13, 14, Pablo advierte: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El engaño más peligroso es el que imita la luz sin serlo. La verdad no se mide por cuán convincentemente se proclama, sino por su raíz en la palabra de Dios. Una religión puede hablar de Jesús, puede citar la Biblia, puede tener prácticas devocionales intensas, pero si niega a Cristo en su plenitud, si distorsiona el Evangelio, si reemplaza la obra del Espíritu con mandamientos de hombres, ha perdido su conexión con la verdad. La forma más efectiva de identificar estas desviaciones no es analizando la superficie, sino observando el fruto. Jesús lo expresó de forma tajante en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Y ese fruto no es solo el comportamiento externo, sino la transformación interna, la fidelidad a la doctrina, la centralidad de Cristo, la dependencia del Espíritu, la permanencia en la gracia. Las religiones falsas tienen una forma característica de hablar. Emplean las palabras correctas, pero cambian sus significados. Hablan de fe, pero una fe que no se apoya exclusivamente en Cristo. Hablan de gracia, pero una gracia condicionada por el cumplimiento de requisitos. Hablan de espíritu, pero niegan su libertad y poder al sustituirlo por la voz exclusiva de sus líderes. Hablan de salvación, pero la presentan como una meta que depende del esfuerzo humano y no como un regalo recibido por fe. Este uso engañoso del lenguaje crea confusión espiritual. Se genera una ilusión de verdad, una sensación de piedad, una apariencia de santidad. Pero en el fondo, el alma no es llevada a Cristo, sino a un sistema, y ese sistema se convierte en el nuevo objeto de fe. En muchos de estos grupos, la figura del líder adquiere un peso desproporcionado. No se lo presenta solo como un maestro, sino como un canal exclusivo de revelación. Se dice que tiene una unción especial, una autoridad superior, una visión que nadie más posee.
y se espera que los demás crean sin cuestionar, sigan sin discernir, se sometan sin buscar dirección directa del Espíritu. Esta centralización del poder espiritual no solo desplaza la guía divina, sino que coloca al hombre en el lugar que le corresponde a Cristo. La Escritura es clara al advertir contra este tipo de culto a la personalidad. En Colosenses 2:18, Pablo escribió: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El culto al hombre, por más espiritual que parezca, es idolatría. Las falsas religiones también tienden a controlar la interpretación de la Escritura. Declaran que solo su organización puede entender correctamente la palabra. Impiden que los creyentes estudien por sí mismos. Establecen doctrinas cerradas e inamovibles. Prohíben el cuestionamiento sincero. Esta actitud crea dependencia, no crecimiento. Dios nunca quiso una fe pasiva. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La fe bíblica invita a la renovación, al discernimiento, a la búsqueda personal del rostro de Dios, a una relación viva con el Espíritu. Cualquier estructura que anule esta libertad es una prisión espiritual, aunque esté decorada con versículos. Otro aspecto revelador de las religiones, que parecen cristianas pero no lo son, es su obsesión por lo externo. Se enfocan en el comportamiento visible, en las prácticas religiosas, en la apariencia moral. Se crean listas de lo permitido y lo prohibido. Se mide la espiritualidad por el cumplimiento de normas visibles. Pero Jesús denunció con fuerza este tipo de religión vacía. En Mateo 23:5-7 dijo de los fariseos: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Este espíritu sigue presente. Se vive para agradar a la comunidad, no a Dios. Se actúa por obligación, no por convicción. Se busca aprobación, no transformación. Y detrás de toda esa apariencia, el corazón permanece lejos del Señor. Una señal que no puede ignorarse es la forma en que estas religiones manejan la gracia. La minimizan, la condicionan, la convierten en algo que debe ganarse. Esto contradice por completo el mensaje del Evangelio. Pablo en Romanos 5:1 escribe: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa justificación no es progresiva, ni parcial, ni condicional al cumplimiento de una lista. Es un acto completo de Dios, otorgado al pecador que cree. Quien añade requisitos a esta verdad ha caído de la gracia. Gálatas 5:4 lo afirma con claridad: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. También es revelador observar cómo estas religiones tratan la libertad del creyente. Hablan de obediencia, pero la imponen desde el miedo. Hablan de unidad, pero la exigen desde la uniformidad. Hablan de compromiso, pero lo exigen sin espacio para la conciencia individual. El resultado es una comunidad donde las personas ya no piensan, ya no oran, ya no buscan por sí mismas. Se limitan a repetir, a obedecer, a someterse. Pero la palabra declara en 2 Corintios 3:17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La verdadera fe no esclaviza, libera, no borra la identidad, la purifica, no anula la voluntad, la alinea con la de Dios. En estas religiones también se observa una falta de gozo genuino. Hay actividad, hay disciplina, hay entrega, pero no hay descanso. No hay certeza de salvación, no hay comunión viva. Se vive bajo presión constante, bajo la carga de agradar a Dios por medios humanos, bajo el temor de perder lo ganado.
pero Hebreos 4:10 describe otro tipo de vida, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ese reposo no es pasividad, es plenitud, es vivir desde la gracia, no hacia ella, es obedecer por amor, no por obligación, es servir desde la seguridad, no desde la inseguridad. El evangelio no se construye con apariencia, ni con argumentos humanos, ni con estructuras complejas. Se edifica sobre una verdad sencilla pero poderosa, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó para nuestra justificación y que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Juan 3:36 lo resume así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay sistema que pueda añadir a esta verdad, no hay religión que pueda mejorarla, no hay esfuerzo humano que pueda alcanzarla por méritos propios. La fidelidad doctrinal no se mide por cuántas normas se cumplen, sino por cuán firmemente se sostiene la verdad revelada. No todo lo que parece cristiano lo es, no toda iglesia es parte del cuerpo, no toda enseñanza que menciona a Cristo proviene de Él. Por eso la palabra exhorta a examinarlo todo. En 1 Juan 4:1 se nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este mandato sigue vigente. No basta con confiar en la apariencia. Es necesario probar, discernir, examinar, comparar con la Escritura, orar con sinceridad, escuchar al Espíritu. Solo así se permanece firme en la verdad. La verdad no necesita ser defendida con violencia ni impuesta por miedo. Se manifiesta por su poder transformador, por su coherencia, por su paz. Toda doctrina que genera esclavitud, temor, dependencia del hombre o inseguridad espiritual no viene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17 declara: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y el mayor don que hemos recibido es la salvación por gracia mediante la fe. Cuidarla, preservarla, defenderla es responsabilidad de cada creyente. No para gloria propia, sino para permanecer en la libertad que Cristo compró con su sangre. La mayor tragedia espiritual no ocurre cuando alguien rechaza abiertamente a Dios, sino cuando cree seguirle y está lejos de Él. El enemigo no solo quiere alejarnos de la verdad, quiere reemplazarla con una imitación tan convincente que ni siquiera notemos la diferencia. Por eso, el verdadero llamado de este mensaje no es solo a identificar lo falso, sino a cultivar una relación tan profunda, tan viva, tan íntima con Cristo, que lo falso no tenga espacio donde arraigarse. En tiempos donde muchos construyen su fe sobre voces externas, sistemas humanos o estructuras que aparentan piedad, el Espíritu nos está llamando a volver al fundamento invisible pero inquebrantable, una vida escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3 lo declara: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la única seguridad. Esa es la verdad que no puede ser imitada. Lo que es de Dios lleva su firma, y esa firma es imposible de falsificar. Si su vida fluye en ti, lo sabrás. Si su verdad te guía, lo sentirás. Y si su espíritu te habita, jamás serás confundido. Lo falso solo reina donde lo verdadero ha sido abandonado, pero donde Cristo permanece, toda mentira es vencida.